Hola, Collita. No te conozco, pero me animo a escribirte porque Roxana, una prima que tengo en Santa Cruz, me lo pidió. Ella dice que te gusta hacer expediciones por el país, pero como no puedes viajar, lo haces a través de cartas que muchos niños te envían hablándote del lugar donde viven. Yo quiero contribuir a que conozcas el hermoso lugar donde yo he nacido, Oruro. Seguramente sabes que Oruro es la capital folclórica de Bolivia. Todos los años, en los días de carnaval, vienen muchos turistas a contemplar la hermosa danza de la Diablada y otras muy originales, como la Morenada. También los niños participamos de la fiesta. ¡Ya, juego! ¡Dale ese camarógrafo, por favor! No importa los tiempos. Oruro tiene grandes riquezas minerales. La mayor parte de sus habitantes se dedican a este trabajo. Al entrar a los socavones, los trabajadores rinden culto al tío. A ti te parecerá extraño, porque pese a ser muy católicos, ofrecen cigarrillos, coca y hasta un poco de licor a ese personaje que representa al diablo. De esta manera le piden protección porque su trabajo es muy peligroso. El mineral es transportado en carritos que corren sobre rieles. Algunos son a motor y otros empujados por los mismos trabajadores. En San José, los mineros descienden a las profundidades donde se halla el metal en ascensores rústicos y muy peligrosos. Tuve oportunidad de ver a un minero haciendo un agujero en la roca, dentro del cual colocó un cartucho de dinamita que hizo estallar. Terminado su agotador trabajo, los trabajadores abandonan la mina, satisfechos de la contribución hecha al país, que como tú sabes, en gran medida depende de esta riqueza natural. Oruro está muy cerca de San José y por eso casi todos los mineros viven en la ciudad. Arrancar el mineral a la tierra es solo la primera parte del trabajo. Para poder llevarlo a otros países es necesario someterlo a un proceso que se realiza en el ingenio cercano. Para llegar ahí hay que recorrer varios kilómetros y atravesar un túnel que en verdad es un socavón abandonado. Caminar en él fue una hermosa experiencia. Con cuánto esfuerzo el hombre logró abrirlo en la dura roca del cerro. ¿Has visto alguna vez el mineral tal como sale de la mina? Es muy brillante y reluce al contacto del sol. El mineral llega al ingenio en los mismos carritos que vi en el socavón. Los vuelcan sobre algo que me pareció un cernidor y el material cae en una faja que lo conduce a la chancadora, cuya función es convertirlo en trozos más pequeños. Así en pedazos, cae a través de otra faja a una máquina todavía más grande que prácticamente lo reduce a polvo. Sale mezclado con agua de un color negruzco, hasta que llega a un tanque donde se agita constantemente. Unas paletas que se mueven verticalmente sacan el mineral libre de impurezas.
y un minero lo retira en una especie de plato para comprobar su calidad. El gerente de la mina San José me explicó que como el mineral es más pesado que el agua, la tierra y otros residuos se separa de estos. El mineral producido en San José es una aleación de plata, o sea, una combinación de varios metales, a fin de lograr plata pura. Todavía hay que llevar a cabo otro proceso que no se realiza en el ingenio. De esta manera, el mineral queda listo para ser exportado. Cerca de Oruro está el lago Popó, que se une al lago Titicaca a través del río Desaguadero. Cuando pasé por allí, vi una recua de llamas. Los campesinos usan estos animales como medio de transporte y también utilizan su carne como alimento. En la provincia de Alense quedan las minas más famosas de Bolivia. Tuve oportunidad de conocerlas. Visité Huanuni, que es un pueblo esencialmente minero y bastante grande. Por allí, a través de muchísimos años, han sido trasladadas enormes cantidades de estaño. De Huanuni es muy fácil pasar a Yayagua. Pregunté cómo se hacía para llegar al siglo XX y me dijeron que era necesario recorrer una calle larga y muy comercial. Yayagua es el lugar donde los mineros se abastecen de toda clase de productos, especialmente ropa y alimentos. La mayor parte de sus habitantes compran mercadería en Oruro y otras ciudades para venderla a los trabajadores que hasta hace unos años eran numerosos. Los últimos tiempos no fueron buenos para nuestro país y menos para los mineros. De pronto me encontré en la Plaza de Siglo XX, que es un lugar histórico porque en 1952 se decretó la nacionalización de las minas y se levantó un monumento al minero. En el teatro edificado en una de sus aceras, los mineros se recrean y realizan grandes asambleas. Con gran tesón, los mineros del siglo XX formaron una cooperativa y siguen trabajando, prácticamente con las manos y unas cuantas herramientas. He visto a centenares de ellos moviéndose como en un gran hormiguero. En siglo XX, y esto siempre ha sido así, las mujeres acompañan a sus esposos en el trabajo. A veces también lo hacen los niños. La cooperativa ha permitido que los mineros no queden desocupados. Lo que vi en los centros mineros me hizo pensar en la necesidad de que Bolivia deje de ser un país minero y se dedique a la agricultura. Pero eso no es fácil, según dijo mi papá, a quien acompañé en un viaje a Potosí. ¿Quién no ha oído hablar del famoso Cerro Rico, que se levanta muy cerca de esta ciudad, hoy empobrecida, pero que en la época colonial tuvo cerca de 200.000 habitantes y fue una de las ciudades más pobladas del mundo? La gente potosina es muy amable. Así me lo demostró una niña a quien conocí y se ofreció a guiarme. Fui con ella al cerro, pero como era domingo, nadie trabajaba. Me contó que las cosas no son muy distintas de lo que ya te he dicho al respecto de San José. Es un pueblo muy católico. Hay muchas iglesias y una de ellas es la Matriz, que se construyó en 1572. Conocí la caja de agua, construida por los españoles para proveerse de este líquido esencial.
Templos como el de San Benito, San Bernardo y San Lorenzo son prueba no solo de la religión, sino además de arte. Sus hermosos altares tallados en madera y recubiertos de láminas de oro y plata hablan de la antigua riqueza de Potosí. El agua ha sido y es uno de los grandes problemas de la región. Los conquistadores construyeron grandes lagunas artificiales en las serranías de Caricari, que después, en la República, se transformaron en represas, con la que hoy se abastece de agua a la población. Conocí una de ellas, llamada San Ildefonso, y para mi sorpresa, cuando mi amiga y yo arrojamos algunas piedras, poco menos que quedaron clavadas en la superficie congelada. A 4.040 metros de altura no es milagro. Todavía, como mudos testigos de una época, están los ingenios coloniales. Al entrar en la Casa de la Moneda, se ve el gran mascarón que la simboliza. Más de 200 años atrás se edificó la Casa de la Moneda, que es el segundo gran monumento de la colonia, después de la Catedral de México. Lo primero que visité fue un enorme auditorio, en cuyas paredes cuelgan hermosos cuadros del célebre pintor Pérez de Holguín. Estuve en un salón donde se conservan muchas de las monedas acuñadas allí, desde aquellas bastante deformes de la época colonial hasta otras más simétricas, casi como las actuales. Están también los cuños y matrices empleados en todos los tiempos. Pero lo que más me emocionó fue ver de cerca las enormes maquinarias de madera fabricadas por los españoles. No pude dejar de pensar en los miles de indios que, según dice la leyenda, durante siglos empujaron estas máquinas hasta desgastar las piedras que pisaban en su largo caminar. Yo intenté mover una de ellas, pero no pude hacerlo. Casi me olvidaba. Vi también el arcón en el que se echaban las monedas terminadas. En la Casa de la Moneda me sentí muy pequeño, y más todavía cuando miré hacia arriba donde terminan las elevadas cúpulas. Y estuve en contacto con la historia, al visitar un museo donde se conservan reliquias y armas del pasado. El tiempo es y ha sido precioso. Qué distinto del que llevamos en la muñeca es el reloj de sol, que sin otro mecanismo que el movimiento del astro rey, todavía sigue marcando la hora. Casi al salir, me detuve frente a un imponente espectáculo. Allí estaba, casi en carne y hueso, el indio cusqueño Diego Hualpa, que en 1544 descubrió la riqueza del Cerro de Potosí. Algo muy importante, no te olvides que con gran orgullo y desde hace poco tiempo, Potosí ha sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, por su gran contribución a Bolivia y el mundo.